el presidente del Gobierno anuncia un embargo urgente y 12 días después ese embargo no se ha podido aprobar. ¿Acaso no sabían ustedes las dificultades técnicas con las que se iban a encontrar? ¿O es que había mucho interés en marcar el debate público, cambiar el marco de la conversación pública, sacando, digamos, de urgencia ese anuncio? Bueno, yo quiero dirigirme a todos los que nos escuchen para decirles que la inmensa mayoría del pueblo español, estoy convencido que por encima del 80% de los españoles condenan el genocidio en Gaza. Quieren que su gobierno se ponga del lado correcto de la historia y que su gobierno ejerza toda la presión que puede dentro de las herramientas que tenemos para parar el genocidio. Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, cualquier cuestión técnica, que es compleja, es verdad. A veces, cuando se entra a analizar todas las conexiones económicas que puede haber o implicaciones, evidentemente hay que resolverlas. No vamos a poner nunca en riesgo la seguridad nacional, faltaría más. Pero lo importante es que este gobierno no ha dejado de hacer y no va a dejar de hacer para parar el genocidio. Dice usted las medidas de ahora. Fuimos de los primeros países que abrimos reconocer la solución de los dos estados y reconocer el Estado palestino. Otros países han ido detrás. A mí me parece que esto es lo importante. Y por cierto, y acabo, a mí me parece gravísimo que Aznar vuelva a ser el que marque el ritmo al PP. Que Aznar, el de la guerra de Irak, el que nos mintió a todos los españoles, vuelva a ser el que está otra vez, cómo no, ahora otra vez del lado de Israel, del lado de quien está bombardeando. Y yo, desde luego, le exijo a Feijóo que se desmarque de Aznar. Le exijo a Feijóo que rectifique a Aznar, porque si no estará siendo cómplice de esas palabras. Le reconozco al Gobierno que efectivamente está liderando esta batalla, capitanea, digamos, incluso en Europa, este reconocimiento del Estado de Gaza y también mayores sanciones. Pero insisto, ustedes no conocían ya las dificultades técnicas, es decir, no habían hablado ya con los ministerios de Defensa, de Interior, para saber que iba a poner en riesgo, en jaque, la seguridad nacional. Estoy pensando en el CNI, en los pilotos que tienen ahora mismo que, bueno, pues pilotar F-35s y que pueden ver esas comunicaciones comprometidas. Pues claro, y por eso venimos tomando medidas desde hace tiempo. Usted sabe que ya interrumpimos el comercio de armas con Israel hace mucho tiempo, todo lo que tenía que ver, ya tuvimos otra polémica con eso, lo recuerda usted, que cuando ya parecía que todo estaba, sí, encuentra uno... Consideramos que había contratos firmados bueno, y en vigor. Pues usted mismo me está dando la razón. Incluso cuando se toma una decisión con la voluntad política y se intenta llegar a todas partes, uno descubre que de los múltiples contratos que tiene Defensa, tiene Interior, al final siempre queda uno que, por eso, son cuestiones técnicas complicadas. Pero lo importante es que España tiene una voz en el mundo para defender, para parar el genocidio, para defender el sentido común, para defender los derechos humanos. Es más, estamos hablando de esto, pero hay muchas otras medidas. Somos un país que está de los que más está poniendo de cooperación al desarrollo de ayuda humanitaria en Gaza. Somos el país que más está financiando a la UNRWA, que usted recordará, la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria, que algunos tildaron de terroristas para descalificarla. Pero ¿se está encontrando su gobierno con resistencia? Es decir, los ministros de Interior, de Defensa o el propio Carlos Cuerpo, el titular de Economía, ¿están poniendo pegas ahora mismo? Por encima de cualquier dificultad técnica que pueda tener ese decreto está la voz y la decisión política de un gobierno que está con la mayoría de españoles. Y no vamos a parar. ¿Y se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros, tal y como dice el ministro Urtasun, pues el del próximo martes? No dirijo los consejos de ministros, pero desde luego la voluntad es hacerlo lo antes posible. Lo que sí le digo, insisto, por encima de cualquier cuestión técnica no vamos a parar. No hemos parado de tomar medidas en los últimos años. Todo el mundo reconoce, la prensa internacional reconoce que España está siendo valiente, que España está encabezando una posición que es la posición digna. Y acabo. De verdad, Susana, yo a quienes tienen dudas, a quienes no saben muy bien o pueden comprar elementos de equidistancia o de relativismo, lo que está pasando en Gaza no es una circunstancia normal, es extraordinario, jamás. Estamos hablando de la aniquilación de un pueblo, estamos hablando de que les ha dicho que abandone Gaza y que está bombardeando y que encima están bromeando con hacer una operación inmobiliaria en Gaza, pero nos queda un rastro de humanidad. Somos capaces de diferenciar y de saber que lo que está pasando en Gaza está aquí, arriba del todo, que nos interpela a todos. De verdad. Es una barbaridad. Esto lo tenemos clarísimo. Susana, y además, yo de verdad. Yo creo que no caben medias tintas, ni matices, ni grises. Ya está. Pero sí que da la sensación de que el Gobierno está utilizando el debate semántico para generar división en el Partido Popular, sabiendo que ahí hay sensibilidades distintas. Y que de alguna manera ustedes han creado un marco mental binario en el que el PP se siente francamente incómodo. Es decir, que están haciendo un uso marcadamente
electoralista, hay cálculo electoral en la defensa de una causa que es noble, insisto. Respeto su opinión, yo no la comparto, señora Griso. Mire, el Partido Popular es quien fija su posición, son ellos libremente. No quisieron estar en el reconocimiento de los dos estados, no quisieron estar. Por cierto, Su Majestad el Rey estuvo recientemente hablando de la solución de los dos estados. Fue el PP el que se borra, es el PP el que se borra de esos consensos. Es el PP el que tiene posiciones radicales extremas, como la señora Ayuso, que poco menos que se hace fotos con el gobierno de Netanyahu, y otros que intentan matizarlo. Pero luego llega el señor Aznar y marca otra vez una línea que yo, insisto, le exijo al señor Feijóo que la desautorice. Pero vuelvo al fondo de la cuestión. Cuando tengamos alguna duda, pensemos de verdad en lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Pensemos que están muriendo decenas de miles de personas, que es que no caben matices y, desde luego, mire, yo, la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, el grupo de relatores que han hablado de genocidio, de verdad, hagamos todos todo lo que podamos, también la oposición, para parar el genocidio. Esa es la prioridad. ¿El gobierno se arroga ahora mismo la capacidad de decidir qué causas son nobles y cuáles no, y en función de eso permitir que se reviente un acontecimiento deportivo? Yo se lo digo porque en el momento en el que ustedes se sitúan en esa discrecionalidad, no sabemos hasta dónde van a llegar. Es decir, se quejan los sindicatos policiales de que no hubo órdenes políticas, de que se les dejó atados de manos y pies, de que se les dijo que tenían que desembolsar posibles manifestantes violentos y que, por tanto, no pudieron actuar, no pudieron permitir que la vuelta llegase a su meta. ¿Sabe usted la impresión que tengo yo? Tengo la impresión de que estamos buscando todo el rato justificaciones para no condenar el genocidio, para no ponerse del lado del sentido común y contra esas muertes de miles y decenas de miles de mujeres, de niños. Yo tengo pocas dudas, no digo a mí me cuesta nada decir la palabra genocidio. En general, se tratan de alimentar polémicas. Pero sí que es verdad que creo que no puede ser la coartada para que se deja a la policía sin actuar, vendida, es de lo que se quejan, en una prueba deportiva como la de la Vuelta a su llegada a Madrid. Pero en la Vuelta Ciclista hubo un dispositivo verdaderamente importante, usted lo sabe como yo, hubo un dispositivo con más de 1.000 efectivos, no recuerdo el número exacto, pero un dispositivo... 2.300, era importante, pero si no hay órdenes, si no hay estrategia, de poco sirve, ¿no? Por supuesto que las hay. Estamos hablando de una prueba deportiva que tiene muchos kilómetros de recorrido y estamos hablando de una manifestación espontánea. Yo no ve que la convocara, desde luego el Partido Socialista no la convocó, pero el pueblo de Madrid, y esto cada uno opina libremente. A mí me parece una causa justa. A mí me parece la causa más justa que hay en este momento. Yo lo respeto. Por cierto, yo me pronuncié desde el minuto 1 y dije: ojo, que no haya ningún exaltado que provoque ningún altercado, porque siempre en estas cosas queda una minoría que tal. Me habla usted pero del no pueblo confunda... de Madrid y es verdad que había muchas familias absolutamente pacíficas, indignadas, protestando, pero luego también había elementos vinculados a la Kale Borroka que procedían del País Vasco y que estaban muy identificados. Y la policía, si algo sabe, es hacer su trabajo. Es decir, les podía haber separado, se les podía haber embolsado y haber dejado, digamos, a estas personas al margen de la prueba, ¿no? Para que no la boicoteasen. Yo creo que el mensaje está muy claro. Es más, he leído en algunos medios de comunicación, se han tratado de alimentar bulos graves, desde mi punto de vista graves, tratando de culpar, ahora ya no sé si ha sido la ETA también, como dicen en la derecha, la ETA, ¿no? De hecho, ayer escuché a algún portavoz del Partido Popular, ¿no?, que aparte de insultar a quien se manifiesta, pues poco menos siembra la duda, ¿no? Venían muchos autobuses de Euskadi. Por cierto, vi datos que también eran falsos, que se publicaron, ¿no?, del número de detenciones, de antecedentes penales. Todo eso me parece una estrategia para tratar de empañar, es mi opinión, respeto otras, para tratar de empañar... En el País Vasco sí que se sabe que uno de los que lideraban claramente esas protestas tiene vínculos. Estábamos hablando, creo, de la manifestación de Madrid. Sí, y en el caso de Madrid también hay elementos que proceden de la Kale Borroka, que están asociados, digamos, a formaciones sindicales. Es curioso cómo la derecha trata de establecer... Minoritarios, pero suficientemente potentes como para... Estamos hablando del genocidio en Gaza y vamos a la Vuelta Ciclista para acabar en Bildu, que finalmente es ETA. O sea, lo que sea, con tal de no hablar de lo importante. Y es que están muriendo en este momento decenas de miles de personas en Palestina. Por tanto, yo me resisto. Yo creo de verdad que no hay ninguna causa más importante en este momento. Y a mí, lo siento, insisto, respeto otras opiniones. A mí me provoca orgullo, que en Madrid se le haya dicho al mundo que no, que así no. ¿Y qué le parece que desde Bruselas la jefa de la diplomacia europea, la sustituta de Josep Borrell, diga que es un error plantar Eurovisión por parte de España si participa Israel? Pues respeto su opinión, la mía es diferente. Yo, insisto, de verdad,
cualquier tipo de elemento que sirva para que se oiga esta voz, para que llegue la presión al gobierno de Netanyahu y para que cese el genocidio, me parece buena. ¿Y dónde ponemos la línea roja? Es decir, ¿qué va a pasar con el Mundial o con el Eurobásquet? ¿También España se va a plantar ahí, no va a participar? Pues podemos estar toda la mañana hablando de la importancia de la Champions League, del Eurobásquet o de Eurovisión. Mi posición siempre va a ser la misma. Todo aquello que conduzca a que llegue presión al gobierno de Netanyahu para parar el genocidio, me parece que es positivo. Es decir, que usted retiraría a España, la selección española del Mundial. Respeto otras opiniones. Si se tiene que enfrentar a Israel o participa Israel, y también del Eurobásquet. Si juega al Maccabi. Pero en cada acontecimiento hay una serie de circunstancias diferentes. Por ejemplo, en el caso de Radio Televisión Española, es Televisión Española, el Consejo de Administración de Televisión, la que ha decidido no participar. Bueno, en el caso de los clubes de fútbol, en el caso de la FIFA, en el caso de la UEFA, cada caso es cada caso. Yo le digo... Pero su posición es... Mi posición es que hay que parar el genocidio en Gaza y que España tiene que tener una voz contundente y que, por lo tanto, todo lo que sea parar el genocidio en Gaza y lanzar una voz al mundo merece la pena. Esa es mi posición. Sabe que esto es más arriesgado porque, no nos engañemos, es mucho más mayoritario el fútbol o el baloncesto que el ciclismo. Es decir, que esto puede provocar una respuesta nacional. Fíjese, pero yo lo que le digo es lo siguiente. Vamos a ver. Yo le he dicho que cada caso es cada caso, cada entidad es cada entidad y tendrá que tomar las decisiones. Le digo, ¿alguien se ha cuestionado por qué Rusia ha sido sancionada? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a todos nos parece bien que Rusia no participe en competiciones internacionales? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué Rusia no puede e Israel sí? Porque el arranque es distinto. Rusia invadió Ucrania y en el caso de Israel, de entrada, fue una respuesta en defensa del peor atentado que había sufrido en su historia. Luego es verdad que 2 años después, Susana, por favor, no compréis... coincido con usted en que estamos ante un genocidio y que hay que pararlo como sea. Pero la primera respuesta que se le dio a Rusia tenía que ser diferente a la que se dio a Israel. Los atentados terroristas de Hamás son abominables y hay que condenarlos con toda contundencia. Por cierto, se ha dicho en la mesa, y eso es verdad, y quien lo niegue desconoce la historia, que el señor Netanyahu alimentó a Hamás para que cogiera fuerza, para que los moderados en Palestina perdieran fuerza. Eso fue así históricamente. Yo condeno los atentados de Hamás, condenamos los atentados de Hamás. Nada que ver con un genocidio, que desde luego tenemos que condenar todos sin ningún pero, sin ningún matiz. Y desde luego los paralelismos me parecen absurdos. Estamos hablando de un momento en el que, mire que llevamos años con el conflicto de Palestina y de Gaza, años. Jamás habíamos visto lo que está planteando Netanyahu, que es el exterminio total, que es un genocidio, vamos, por definición de la RAE, claramente. Por tanto, de verdad, no es un debate cualquiera, no es una situación normal. Es una situación extraordinaria, muy grave. En estos momentos está muriendo gente. Y desde luego, cualquiera que tenga dudas, que piense que fuera un cercano suyo el que estuviera viendo bombardeada su casa o asesinado un vecino o un familiar. No puede ser. E insisto, y acabo, ya que nos ponemos con argumentos que a mí me parecen muy triviales, pero voy a entrar por ese marco. Oiga, a nadie se le ocurrió bombardear Euskadi porque ETA pusiera bombas en Madrid. A nadie. A nadie. Por lo tanto, no es un argumento válido. Jamás. Hubo un grupo terrorista que hizo actos terroristas, por supuesto. A nadie se le ocurrió matar, bombardear a miles y miles de vascos inocentes. El por qué la respuesta de la comunidad internacional fue, tan clara en el caso de Rusia y no tan clara en el caso de Israel. Luego han pasado 2 años y creo que cada vez más se suma una condena internacional porque es intolerable la ofensiva de Netanyahu sobre Gaza. Yo estoy de acuerdo con usted. No se pueden justificar 60.000 muertes y tantos, en fin, niños fallecidos en esta ofensiva que para mí no es una guerra. Estoy absolutamente convencido, Susana, de que compartes conmigo que esta presión es creciente y que es bueno que sea creciente y que ojalá toda esa presión crezca más todavía para que se pare el genocidio. Sí, no tengo la más mínima duda. Le quiero preguntar también por la reunión con Junts. Se nos dice por parte del entorno de Puigdemont que no es en Suiza. ¿Dónde se celebra esa reunión? ¿En Waterloo? No lo sé, pero no sé ni derecho de la reunión, no estoy informado, pero sí le digo, lo mismo que hemos dicho siempre. Ha habido reuniones con Junts, muchas, en muchos sitios, y siempre hemos dicho lo mismo y siempre haremos lo mismo. Y es cuando se produzcan acuerdos, informaremos con transparencia de ellos. Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Sabe usted que no es fácil, a la vista está, todo el mundo sabe que llevamos 7 años gobernando en minoría. Por cierto, ayer el presidente del gobierno recordaba un dato empírico, contrastado,
con el resto de gobiernos europeos. Este gobierno, afortunadamente, de los más estables de Europa, pero es difícil. Tenemos una minoría parlamentaria y gestionar acuerdos. Vamos a seguir negociando. Claro, pero es que Junts ha dicho que este otoño van a pasar cosas y parece que se están plantando últimamente mucho. Lo vimos ahora en la votación de la reducción de la jornada laboral, pero también en estas últimas horas haciendo pinza con PP y Vox. ¿Temen ustedes que haga caer el gobierno? Nosotros, más que temer, trabajamos. Y yo, lo más importante, porque la política al final, aparte de ser algo para que tengamos tertulias televisivas y para que la gente discuta y opine, se trata de cambiar la vida de la gente mejor. Y yo, mientras sigamos gobernando para que haya más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, para que suba el salario mínimo, para que suban las pensiones, para que batamos récords de empleo, para que estemos creando el 40% del crecimiento y del empleo que se crea en toda la Unión Europea, para que seamos líderes en energías renovables, para que, mientras sigamos gobernando para eso, que es lo que está pasando en este país, que está asombrando al mundo con su crecimiento económico y batiendo récords de empleo, merece la pena ese esfuerzo. Pero García Page habla de agonía, dice que no merece hacer concesiones por gobernar un minuto más, y la propia Yolanda Díaz, porque me lo digo, García Page le ha citado, dice que se plantó ante el chantaje de Junts, que ya se planta ante los chantajes. ¿Hasta dónde va a aguantar este gobierno el presunto chantaje de Junts, en palabras de la vicepresidenta? Sí, yo es que soy muy de respetar otras opiniones, igual que exijo que se respete la mía. Y por lo tanto, yo sé para qué entré en política, yo sé para qué estamos en política. Y por lo tanto, si es para defender un gobierno que haga que el año que viene los pensionistas vuelva a subir la pensión, o que los trabajadores que tienen un salario mínimo le vuelva a subir, o que estemos batiendo récord de empleo, insisto, 22 millones de afiliados, iremos a muchos más, con un dato muy importante, Susana, permíteme que mucha gente no lo conoce. Antes de la burbuja antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, en España también hubo tasas de paro muy bajas, pero había mucho abandono escolar. Hoy hay prácticamente la mitad de abandono escolar que entonces, con un nivel de paro como el de entonces. Y eso significa que estamos transformando la economía española, de lo que se habla pocas veces en tertulias televisivas, pero que es lo más importante porque afecta a la vida de la gente. Y me congratulo del dato, pero seguimos siendo campeones en paro juvenil y estamos muy por encima de la media europea también en abandono escolar, cuando le reconozco que sí, que han mejorado las cifras. El abandono escolar, creo, corríjanme si fallo en un punto, pero creo que hemos pasado del 23% en aquel momento al 12% o al 13%. Es decir, prácticamente la mitad. Por la misma tasa de paro, que es bajísima. Sigue siendo paro. Comparado con Europa, arrastramos un problema. Pero estamos hablando de la tasa de paro más baja en 20 años. ¿Sigue pensando que las elecciones van a ser en el 27, viendo que se está plantando Junts? Yo creo que sí, pero vamos, lo he dicho muchas veces en muchos medios de comunicación. Esto es información, no es opinión. Solo hay dos formas de que acabe la legislatura. No hay más. No existen 24, existen dos. Una es que el presidente del gobierno firme un decreto de disolución y convocatoria de elecciones. Mi opinión es que no lo va a hacer. ¿O moción de censura? Y la segunda es una moción de censura. No depende de nosotros. Dependerá de otros, allá ellos. Pues sabe que esta última cesión a Junts, la de que las empresas tengan que atender en catalán en cualquier comunidad, está generando cierta controversia, porque los empresarios se han plantado y no nos queda muy claro si esto va a ser solo en las comunidades que tengan lenguas cooficiales o en todas. Bueno, es un tema que están negociando todavía, porque en el Parlamento es una ley que no llevo yo, no sé cómo va a acabar, pero yo ya estoy cansado de que se alimente todo el rato esa catalanofobia, ese mensaje contra las lenguas que son oficiales, que son españolas, como el catalán, que lo es una lengua española, como el gallego y como el vasco, y que además, por cierto, la tecnología ha resuelto ya en gran parte, pero si usted cuando va a un cajero en Madrid, en los cajeros le ofrecen el idioma. Ayer puse el ejemplo. Y la mitad de las llamadas son polémicas y polémicas, solo para alimentar lo de siempre, que se llama catalanofobia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha encomendado a usted, digamos, a la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende de usted, de su ministerio, reabrir la investigación sobre Pedro Sánchez, si debía o no abstenerse el presidente cuando se aprobó el rescate de Europa, sabiendo además los lazos, los vínculos que tenía esta empresa con su mujer. Le ha dado carpetazo muy rápido, ha sido un visto y no visto. Una vez más, información, luego cada uno que saque sus conclusiones. El Partido Popular presenta una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses. El Partido Popular es el sujeto que denuncia. La Oficina de Conflicto de Intereses, ante la consulta, dictamina lo lógico, y es que no hay ninguna vinculación entre la mujer del presidente del Gobierno y la empresa a la que se dice que hay incompatibilidad, que es Europa o Globalia. El Partido Popular recurre a esa decisión que tomó la Oficina de Conflicto de Intereses. Y la Oficina de Conflicto de Intereses, en atención a lo que plantea el TSJM, lo que hace es recabar más información. ¿Para qué?
para dictaminar lo mismo que ya dictaminó, y es que, obviamente, lógicamente, no hay ninguna causa de incompatibilidad. Aclaro, nota a pie de página, para los que no tengan memoria histórica. Hubo un caso donde, pues, Soraya Sáez de Santa María, que creo que su marido trabajaba en Telefónica, si no recuerdo mal, se hizo una consulta y la OCI dijo que no había problemas. Él trabajaba en Telefónica. En esta ocasión no hay ningún vínculo, no ha trabajado, no trabaja ni para Globalia, ni para Europa, ni para... Pero estamos de acuerdo que una oficina que depende del Gobierno y que tiene que pronunciarse sobre algo que afecta directamente al presidente del Gobierno no es el árbitro más objetivo, ¿no? Creo que esa opinión desconoce un poco cómo funciona la Administración, ¿eh? Ojito, porque lo que hace la OCI tiene consecuencias jurídicas. Entre otras cosas, lo acaba de decir usted, ha recibido un requerimiento del TSJM, ¿eh? Yo creo en la transparencia, creo en los órganos independientes de transparencia de un Gobierno, y por eso rechazo que en las comunidades autónomas donde el PP hizo pactos con Vox eliminó este tipo de oficinas. En el Gobierno nacional, a nivel estatal, funcionan. Es más, estamos creando una nueva oficina de lucha contra la corrupción. En las comunidades autónomas donde entró el PP con Vox, eliminaron estas oficinas en todas las comunidades. Yo eso digo porque Miriam González, reconocida jurista, decía que a estas oficinas habría que dotarlas de mayor autonomía, no podían depender del Gobierno, porque es lo que ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde ella, cuando era mujer del vicepresidente o del viceprimer ministro, en este caso británico, Nick Clegg, tenía que consultar constantemente a la oficina, y la oficina era muy rigurosa. Sí, aquí también. Que nunca, aquí también. Otra cosa es que algunos... Estaba tutelada por el Gobierno. Otra cosa es que algunos, por ejemplo, no declaren, que algunos oculten su declaración de bienes y actividades, como han hecho muchos cargos del Partido Popular, pero por supuesto que todos los controles son necesarios. Ahora, el caso del que me está preguntando es que es tan claro, es que si llega una denuncia contra usted y me preguntan, no sé, su pareja trabaja en algo que es incompatible y no trabaja, oiga, fin del caso, no hay más. Cuenta hoy The Objective que el Supremo tiene indicios para investigar al Partido Socialista por financiación ilegal, ¿eh? Y quiero que escuche lo que nos decía hace unos minutos aquí mismo Susana Díaz. Yo hace unos meses decía que bajo ningún concepto era posible. Ahora quiero creer que no. Yo no voy a poner la mano en el fuego ya por nada, pero yo quiero creer que no. ¿Por qué? Porque tenemos controles internos y externos, auditoría interna y la propia del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza. Pero visto los granujas estos cómo se han portado... No pone la mano en el fuego Susana Díaz, ¿y usted? Toda la información de la que yo dispongo me lleva a afirmar que no existe financiación irregular del PSOE. Es más, la sombra de dudas se sembró porque hubo un comentario de la UPO en un informe que yo creo que es un comentario de alguien que desconoce, no lo digo como crítica, lo digo porque no tiene por qué conocer cómo funciona un partido como el PSOE, donde los cargos públicos hacemos donativos al partido, donde todos de nuestro sueldo donamos al partido, a diferencia de lo que ocurría en el PP, donde llegaron a tener 3 sueldos, el sueldo de cargo público, el sueldo del partido y un sobresueldo. En el Partido Socialista se cobra un sueldo. Lo digo porque cuando yo era secretario de organización del PSOE, mi homólogo en el PP tenía 3 sueldos y yo tenía uno del que encima pagaba el partido. Esta es la diferencia. Entonces, yo creo que de ese apunte, de alguien que no conoce cómo funciona un partido, se dedujo que podía haber. Yo, con la información que yo tengo, desde luego, estoy absolutamente convencido de que no ha habido financiación irregular. Otra cosa sería que las propias constructoras pagasen directamente al partido. Eso sería... Pero mire, yo es que las cuentas del PSOE son el más... Susana Díaz está muy atenta, escuchando sus palabras, pues usted está diciendo que no hay motivos para la preocupación. Yo procuro atenerme a los hechos, luego cada uno que saque sus conclusiones. Yo lo que digo es que el Partido Socialista es el partido más auditado de España, que es el partido que tiene más auditorías internas y externas. Por lo tanto, no tengo ningún elemento... Pero usted sabe que las auditorías... En fin, pero, Susana, ¿cree usted que...? Cuando la realiza el propio partido, vamos a lo mismo, a la Oficina de Conflictos de Interés. También externas, también externas. Por cierto, y vuelve usted pero es que las auditorías externas se hacen con los datos que uno otorga. Si la Oficina de Conflicto de Intereses, si a la Oficina de Conflicto de Intereses le llegara una pregunta sobre si Susana Griso trabaja en Mediaset, la respuesta sería no, porque usted no trabaja en Mediaset, trabaja en A3 Media. Por lo tanto, fin de la cuestión. No hay más cuestión. Es que no, se le puede retorcer lo que se quiera, pero es muy sencillo. No tiene usted incompatibilidad entre A3 Media y Mediaset porque usted trabaja en A3 Media, no en Mediaset. Fin. Le pregunto ya por último, por ese plan que ponía en marcha el Gobierno contra las llamadas comerciales y el fraude telefónico, fue a principios de año cuando usted lo, anunció y lo puso en marcha. ¿Qué se está haciendo? Porque todavía nos siguen de vez en cuando sonando algunas llamadas, de esas a cualquier hora del día,
con todo tipo de procedencias. Todos somos víctimas de esto y creo que es algo que nos une a todos acabar con... Aquí hay dos asuntos, ¿eh? Uno es lo que son las estafas, otro es las llamadas comerciales. En el caso de las estafas se trata de detenerlas, en el caso de las llamadas comerciales se trata de que todos podamos identificar qué es una llamada comercial, que es lo que no nos pasa ahora. Hemos tomado una serie de medidas que nos han permitido bloquear más de 40, casi 50, creo que son millones de llamadas ya. Por tanto, ya nos hemos ahorrado 50 millones de llamadas, 2 millones de mensajes, de SMS, también suplantando organismos públicos y privados, y quedan cosas por hacer. Queda una que es la más importante, y es que tenemos que hacer un registro de las empresas en la CNMC para que con ese registro las operadoras telefónicas puedan exigir a las llamadas, a las empresas que llaman, que estén en el registro, porque si no se pueden colar por otras vías. Pero queda por hacer, queda por hacer. Hemos hecho algo muy importante en muy poco tiempo, creo que han sido 3 meses, 4, hemos conseguido bloquear millones y millones de llamadas muy molestas que antes recibíamos y de estafas. Pues sigue insistiendo, ministro. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.